La semana pasada estuvimos viendo Mateo 1, del versículo 1 al 17, donde estudiamos la genealogía de Jesús, ¿cierto? Y nos preguntamos al principio, ¿qué nos puede decir tantos nombres, tantos nombres en esta lista? ¿Qué podemos rescatar aquí? Y vimos algo fundamental, ¿cierto? Que en esta genealogía no solamente eran héroes de fe, sino que estos héroes tenían una historia bien fea en realidad. A veces los mirábamos con ojos que eran héroes intachables, pero vimos que eran héroes con muchos pecados. Vimos que habían dentro de la línea de Jesús descendientes como Jacob, un suplantador, un mentiroso como Abraham, Isaac. Vimos David, un asesino, un adúltero. Vimos que la genealogía de Jesús también habían mujeres que habían fallado feo y que eran escandalosos poder nombrarlo. Pero sin embargo, ¿qué nos enseñó esta lección? De que el Señor no mira tu pecado, no mira cuán malo hayas sido. Él te rescató, te salvó y te puede usar de esa misma manera como usó a estos descendientes de Jesús que tenían una historia bien mala en realidad, pero Dios los usó para traernos al Salvador. Y vimos que Dios te puede usar a ti, que no importa cómo hayas sido, no importa cómo estás, si tú vienes a Cristo, Él puede hacer una obra nueva y puede usarte para su gloria. El sermón de hoy, Dios con nosotros. Y quiero preguntarle, yo no sé si alguna vez se han sentido rodeados de personas, pero igualmente sintiéndose completamente solos. En la familia, en el trabajo, incluso acá en la iglesia, estamos rodeados de personas, estamos rodeados de gente, pero aún así, en el fondo del corazón, sentir que realmente nadie te entiende, nadie entiende lo que estás viviendo. Es como que si fueras invisible para esa persona. Y la pregunta más profunda no es si solo hay personas con nosotros, sino la pregunta que debiéramos hacernos es si Dios realmente está con nosotros. Cuando oramos y no vemos respuesta, cuando atravesamos nuestras luchas, cuando tenemos dificultades, cuando el corazón pregunta en silencio, Señor, ¿realmente estás aquí? ¿Realmente estás conmigo? Bueno, el pasaje que veremos hoy responde a esta verdad gloriosa, una verdad muy gloriosa, que Dios no se quedó lejos. Dios vino a estar con nosotros. Y hoy en día vivimos tiempos donde, paradójicamente, hermanos, nunca habíamos estado tan conectados. Tenemos el teléfono, estamos en el culto de la iglesia y estamos conectados con alguien que está en China. Conectados, estamos en la era de las comunicaciones. Los astronautas que fueron miles de kilómetros a orbitar la Luna por allá estaban conectados acá con la Tierra. Estamos conectados por todas partes, pero al mismo tiempo estamos tan solos. Estamos en la familia, si usted pone en un cumpleaños, por ejemplo, y se sientan 4 personas en un sofá y usted los mira y están ahí, cada uno en su mundo. Están juntos, pero están distantes. Las personas hablan, las personas se escriben, se siguen en redes sociales, pero en el fondo del corazón hay una sensación constante de distancia. Estamos apartados. Hay una sensación de vacío, hay una sensación de abandono. Y muchos viven haciéndose una pregunta silenciosa: ¿está alguien realmente conmigo? Y esa misma pregunta muchas veces se traslada también a nuestra vida espiritual. ¿Dónde está Dios en medio de mis luchas, en medio de mi dolor? ¿Estará lejos Dios? ¿Es indiferente Dios conmigo? ¿O realmente no le importo? ¿O realmente no está presente? Bueno, este texto que tenemos hoy responde a una de las verdades más profundas de toda la Escritura, y que dice que Dios no se quedó distante, Dios no se quedó lejos. Dios vino. Pero no vino de cualquier manera. No fue un invento improvisado o que fue algo simbólico. No, Él vino verdaderamente y fue una intervención divina, poderosa y llena de propósito. Hoy veremos que Jesús es verdaderamente Dios con nosotros y que vino sobrenaturalmente
con un propósito claro, para estar cerca y para salvar. Y así que en el versículo del 18 al 20 vemos un nacimiento sobrenatural. Y el relato, la verdad, que comienza con una situación bien compleja, porque dice que María estaba desposada con José y aparece embarazada antes de vivir juntos. En ese contexto cultural de aquellos tiempos, esto no era solamente escandaloso, podría ser un desastre. El compromiso de José y María era más que un noviazgo. En la época de Jesús, el desposorio era estar casados legalmente, aunque aún no vivían juntos. Se tomaban como un año, se casaban, pero se tomaban como un año todavía y no vivían juntos. Era un compromiso legal, era un compromiso firmado legalmente y que solo se podía romper con un divorcio oficial en casos extremadamente difíciles y que lo ameritaran. Aunque no vivían juntos ante la ley, ellos se consideraban marido y mujer. Entonces imagínense el panorama. Había sido desposada María, no vivían juntos y aparece embarazada. Hay un conflicto aquí cuando María aparece embarazada. El escándalo, hay un escándalo. Esto es totalmente fuera de lo normal. Legalmente María podría haber sido juzgada con mucha dureza si se llegaran a enterar las autoridades. Y si José la hubiera denunciado, podría haber enfrentado un juicio realmente severo, un juicio realmente duro, una vergüenza pública también. Pero dice el versículo 19 que José era un hombre justo y misericordioso. Y al leer detenidamente estos versos, vemos que la justicia de José no era una justicia condenatoria. Y en lugar de exponer a María, dice que el pasaje que decide dejarla en secreto. Se quiere ir secretamente. O sea, su esposa estaba embarazada y no era de él. Pero él no la quiso exponer. Dijo, yo mejor de aquí me salgo secretamente para no exponerla. Y con este acto, José prefiere cargar con el dolor, con la traición, antes que destruir a María. Y aquí hay una enseñanza preciosa de José. José, siendo justo, buscaba obedecer a Dios, pero sin dejar de actuar con misericordia. Ser justo para José significaba que él amaba a Dios, amaba la palabra de Dios, pero su justicia no era un garrote para juzgar él mismo. Su justicia era amor, amor profundo. Y la justicia de José se revela en este acto de misericordia, al querer dejarla secretamente, que nadie se enterara. José intentaba proteger la vida de María, la dignidad de María. Decide no exponerla públicamente porque sabía que podía estar en peligro. Él prefiere cargar con el dolor, prefiere cargar con la duda en silencio antes que destruir a otra persona. Aún en medio de esa confusión, incluso cuando creía que María le había sido infiel, él toma esta acción para proteger a María. Ser justo para nosotros hoy día sería no señalar el pecado del otro para destruirlo, no señalar el error para el otro para destruirlo. Y muchas veces no hacemos eso, porque lo primero que hacemos, este hermano, mira lo que hizo. Condena piedras con el hermano. Pero para nosotros sería buscar agradar a Dios sin dejar de lado la misericordia. Eso es lo que está haciendo José. Ser justo no es aplastar al que ha cometido un error, sino agradar a Dios, pero sin dejar de lado la misericordia. Y mire lo que hace Dios. Dios interviene en medio de esta confusión que tiene José. Esta acción de José tiene
una intervención divina. Y ahora pasa del miedo a la obediencia. Cuando el ángel se le aparece en sueño y le dice: José, no tengas temor de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel no solo le está explicando el origen divino de este niño, sino que le está dando una orden específica. No temas de recibir a María, tu mujer. Y aquí Mateo está dejando algo absolutamente claro, que el nacimiento de Jesús no tiene una intervención humana, no es de origen humano, es de origen divino. Y esto no es simplemente un detalle curioso, es una verdad bíblica fundamental. La salvación, hermanos míos, no nace de la iniciativa del hombre de querer buscar a Dios, sino que nace de la intervención de Dios. Es Dios quien se acerca a la humanidad. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén? ¿Qué hicieron? Se escondieron, porque tuvieron temor. Se escondieron, se arrancaron de Dios. Huyeron de la presencia de Dios. Y esa ha sido la actitud de la humanidad desde entonces, desde ese tiempo, huir de Dios. No queremos nada con Dios, nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, no, nos alejamos de Dios. ¿Y quién sale al encuentro de Adán y Eva? ¿Quién los buscó? Fue Dios. ¿Dónde está Adán? Él salió a buscar a quien había transgredido la ley de Dios. Es Dios quien se acerca al pecador. El ser humano caído por naturaleza tiende a alejarse de Dios, a apartarse de Dios. Es por eso que nosotros no tenemos la capacidad de producir nuestra propia salvación. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos generar vida espiritual por nuestros propios medios, porque estamos muertos en delitos y pecados. Y es por eso que Dios interviene en la historia, tiene que intervenir. La historia de salvación entonces no nace del hombre, nacen del deseo de Dios de querer salvar a su creación. Es como alguien que está atrapado en el fondo de un pozo muy profundo, y no tiene ninguna posibilidad de salir. Y cuanto más intente escalar el pozo, sus fuerzas no le van a dar, no puede salir a la superficie. Y la única esperanza que tiene para salir no viene del fondo del pozo, viene de arriba. Su única forma de salir de allí. Dios descendió a rescatarnos. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cuán profundo es su amor? Que no nos dejó en el fondo del pozo para que nos perdiéramos, sino que Él vino a nuestro encuentro. Y esto confronta muchas veces con nuestro orgullo, porque nosotros queremos hacer las cosas. Nosotros muchas veces queremos aportar a nuestra salvación. Intentamos salvarnos a nosotros mismos por nuestros medios, intentamos llegar a Dios por nuestros medios, pero no somos autosuficientes espiritualmente, no tenemos esa capacidad. No podemos mejorarnos a nosotros mismos, no tenemos esa capacidad de mejorarnos para agradar a Dios. Necesitamos una intervención sobrenatural en nosotros. Así que, hermano, deja de confiar en tus esfuerzos para acercarte a Dios, para salvarte. Mejor pon tu confianza en la obra de Dios, en Jesucristo. Solo Él, y es el único que puede salvarnos. Y Dios no solo interviene en la situación de José y María, sino que también ahora revela su propósito. Este niño no solo venía a resolver una crisis familiar, porque la familia estaba en crisis, José se quería ir, quería dejar a María sola, sino que el propósito es que este niño venía a cambiar la historia. Y aquí es en donde pasamos de un milagro familiar, por así decirlo, al propósito para el mundo entero. Porque ese niño no venía simplemente a salvar el matrimonio de José y María, ni a limpiar su reputación en este pueblo llamado Nazaret. Ese niño traía una misión grabada en su nombre.
Versículo 21, un Salvador con propósito. El ángel le dice a José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, en aquel tiempo ponerle nombre a un niño no era solamente elegir un nombre bonito o un nombre que rima. José Pablo, Juan Carlos, el nombre más bonito. Carlos Andrés. No era solamente un nombre que rimara ni que estuviera de moda. El nombre marcaba un destino. Jacob, su plantador. ¿Y qué hacía Jacob? Engañó a su hermano, engañó a su suegro, engañó a medio mundo. El nombre indica su función. Y el domingo pasado vimos qué significaba el nombre Jesús, ¿se acuerdan? Jesús significa el Señor que salva, se le olvidó. Jesús significa el Señor que salva. Entonces el nombre de Jesús no es casualidad. Viene con un propósito, su nombre tiene un propósito. Imaginen a un pueblo que lleva siglos bajo la opresión de imperios extranjeros. Primero los babilónicos, después los griegos y ahora están bajo el dominio del imperio romano. Entonces cuando la gente oía de salvación, ¿qué es lo primero que pensaban? Ellos pensaban en armas, en luchas, en echar a los soldados romanos de ahí, en tener mejores cosechas y no pagar tantos impuestos. Pero el ángel le declara el panorama a José. Jesús no viene a salvarnos de un gobierno humano. Jesús no vino para rescatarnos de una opresión de un imperio, sino de algo mucho más peligroso y antiguo. Él vino a rescatarnos de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestro propio pecado. ¿Cuál es la raíz de todos nuestros males? El pecado. Esa es la raíz, ahí está el problema. A veces pensamos que el pecado son solo hacer cositas malas por ahí, que como decir una mentira, como pelear con el vecino. Pero el pecado, hermanos míos, es una plaga, realmente es una plaga que daña a un árbol desde su raíz. Si la raíz está enferma, la raíz de un árbol está enferma, puedes dedicarte a pintar todas las hojas del árbol de verde, pero el árbol se va a secar igual, porque el problema está en la raíz. Así es el pecado. Y el pecado se manifiesta en nuestras vidas y lo podemos ver en una simple envidia por alguien que querer tener algo mejor que el otro. Lo podemos ver en la soledad de algunos vecinos que cada cual vive su mundo y a nadie le importa el vecino. Podemos ver el pecado en las peleas familiares por una herencia de tierra, que es común. Podemos ver el pecado en los vicios que destruye hogares. Podemos ver el pecado, hermanos, de no querer perdonar cuando el Señor nos ha dicho que nos perdonemos, pero nosotros insistimos y somos rebeldes y no queremos perdonar. Jesús vino a atacar en la raíz del problema. Porque si Él no hubiese salvado solamente de un gobierno humano, habríamos sido libres por un tiempo corto. Pero Él nos salvó del pecado. Entonces podemos ser libres para siempre. ¿Se da cuenta de la diferencia? Jesús nos salvó del pecado. Somos libres para siempre. Entonces la salvación es un regalo. No la podemos comprar. No depende de nosotros por mucho esfuerzo que tengamos. Y eso necesitamos entenderlo, necesitamos saberlo, que la salvación no es que yo la pueda comprar, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Ni con todas las riquezas del mundo puedo comprar mi salvación. No la puedo conseguir. Imaginen un agricultor que tiene una deuda gigante, grande, que ya entregó sus tierras, entregó sus posesiones, entregó sus animales y que incluso entregó su casa y todavía sigue debiendo dinero. No importa cuánto trabaje para poder pagar esa deuda, no la va a poder pagar nunca. Pero de pronto llega alguien que hace una transferencia bancaria y le cancela la deuda. Eso hizo Jesús por nosotros. No teníamos cómo pagar nuestra salvación. Estábamos en deuda con Dios por nuestro pecado. Y vino Jesús
y pagó esa deuda por nosotros con una moneda que ninguno de nosotros tenemos, su propia vida perfecta y justa. Era imposible que pudiésemos pagar esa deuda por nosotros si no hubiese habido una intervención divina. Y esto debe cambiar nuestra manera de vivir como creyentes, hermanos míos. Jesús no solamente es un consejero, no solamente nos da consejos bonitos, no es solo un ejemplo moral, no es solamente que mejora tu vida. Él quiere darte una vida nueva. Él es el Salvador. Y eso implica algo serio. Necesitas ser salvo. No estás bien sin Cristo. No estás bien sin Jesús. Tu mayor problema no es externo, no es de afuera. Tu mayor problema está aquí y aquí. Jesús vino a resolver ese problema. La pregunta para nosotros, ¿has reconocido tu necesidad de salvación? ¿O sigues buscando soluciones superficiales? ¿Sigues aparentando ser un creyente cuando en el fondo no lo es? Hermanos, qué glorioso es saber que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, a pagar esa deuda por nosotros. Qué maravilloso es eso. Nosotros no podíamos hacerlo. Dios, en su amor infinito, no se conformó con enviarnos un recibo de pago y decirnos, ya están pagados ustedes, chiquillos, desde el cielo. No. No nos mandó un correo diciendo que ya la deuda estaba pagada. No nos envió un mensaje de texto diciendo, ya están perdonados. Él hizo algo mucho más profundo. Él se hizo presente a través de Jesús en este mundo. Él vino a este mundo a salvarnos. Pero la salvación no solo termina ahí en el nombre de Jesús. Se completa con su otro nombre, el nombre que nos asegura que nunca más estaremos solos. Versículos 22 al 25. Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo cita a Isaías para recordarnos que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y para entender esta cita, ¿por qué Mateo cita a Isaías? Tenemos que viajar 700 años antes aproximadamente. En Isaías capítulo 7 había un rey llamado Acaz. Este rey estaba muerto de miedo porque tenía soldados y ejércitos rodeando su ciudad. Y pensaba que Dios estaba tan lejos de él, que estaba a millones de kilómetros de él de distancia, así que no tomó muy en cuenta a Dios. Pero Dios en su misericordia se acerca a este rey, al rey Acaz, a través del profeta Isaías y le dice, pídeme una señal, la que tú quieras. Pero Acaz tenía un corazón endurecido por la religión, por la autosuficiencia, y dice, no, yo no voy a molestar a Dios con esto. Así que Acaz prefería confiar en sus propias fuerzas, en sus propios planes, antes que confiar en un Dios que para él era un Dios lejano. Sin embargo, Dios no estaba lejos de él. Dios no es un Dios lejano, pero Acaz veía a Dios como un ser distante, lejos, que no se preocupaba por él. Por eso cuando tuvo este problema, no recurrió a Dios, sino que recurrió a buscar aliados, ejércitos aliados. Es por eso que acá representa la religión. La religión nos hace pensar que somos autosuficientes, que si tenemos problemas podemos solucionarlos por nosotros mismos. Pero Dios no abandonó a este rey. La religión nos dice que tenemos que hacer méritos para acercarnos a Dios. Mateo nos dice que la señal que este rey no quiso pedir, de todas formas Dios la dio, no con ejércitos, sino en forma de un pesebre. Mientras Acaz pensaba en ejércitos y muros de piedras para salvarse, Dios en su mente ya había pensado bajar al barro de este mundo
para embarrarse las manos con nuestra humanidad, para darnos salvación. Y esa es la esencia del Evangelio, en que Dios es quien se acerca a la humanidad perdida. El mismo Dios que le ofreció una señal a un rey asustado en un palacio, es el mismo Dios que bajó a un establo para estar con nosotros. Entonces Dios no es un extraño. No es un extraño que mira desde lo alto, que mira desde las nubes. Dice su palabra que Él es Emmanuel, el que camina con nosotros en nuestro mismo suelo. Y esta es la diferencia entre la religión y el Evangelio. La religión dice, tú tienes que subir hasta Dios. El Evangelio te dice, Dios bajó aquí por ti, porque no hay forma de que nosotros, por nuestros propios medios, podamos llegar a Dios. No hay forma. Y muchos de nosotros quizás crecimos con la idea de un Dios lejano, de un Dios que está por allá arriba, sentado en un trono de nubes, anotando en un libro todas las cosas malas que hacemos para después castigarnos. Vemos, quizás nos enseñaron un Dios lejano, un Dios que se ve de lejos, pero la palabra nos dice y nos recuerda el nombre Emmanuel. Y este nombre Emmanuel rompe las distancias, porque Emmanuel significa que Dios está con nosotros. Dios sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es estar cansado en un día largo de trabajo. Jesús era carpintero. Él trabajó, Él pasó hambre, pasó necesidad. Él sabía lo que era tener las manos con callos, producto de su trabajo. Él sabe el dolor, Él de seguro se dio martillazos en los dedos. Él sabe lo que es el dolor de perder a un ser querido. Es un Dios cercano que se identificó profundamente con nosotros. Dios está presente en nuestro sufrimiento. Hermanos, cuando el texto dice que Dios está con nosotros, significa que Él se metió aquí en la miseria de nuestro mundo. Piensen en un padre que ve a su hijo pequeño llorando porque tiene miedo de la oscuridad en la noche. Y el padre no se queda en la otra habitación, en la otra pieza, gritándole, no llore, yo estoy acá. No, él se pone de pie, va hacia la habitación de su hijo, lo toma de la mano y se queda ahí con él. Su presencia física es lo que le quita el miedo al niño. Jesús es Dios entrando en nuestra habitación oscura. Jesús es bajando del cielo, metiéndose en nuestra habitación oscura para tomarnos de la mano y decirnos, no temas, yo estoy contigo. El ángel le dice a José, no temas. Y hoy a ti también el Señor te está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Yo bajé para estar contigo. No temas del futuro, no temas tu mal diagnóstico, no temas tu enfermedad. No temas, porque yo estoy caminando contigo a tu lado. Versículos 24-25, vemos la respuesta de José. Vemos que es una fe que actúa. Y aquí debemos destacar la hombría de José. Cuando despertó del sueño, él no pidió más pruebas. Simplemente se levantó y obedeció. Él, por así decirlo, aceptó la mancha en su reputación. En un pueblo chico, la gente habla. Decimos este dicho, pueblo chico, infierno grande. Seguramente hubo murmullo, murmuraron, lo miraron mal de reojo quizás, en la plaza o cuando caminaba, cuando iba a buscar agüita por ahí. Pero él recibió a María. La recibió. Él cuidó al niño. Y lo más importante, obedeció y le puso por nombre Jesús. Y al ponerle el nombre al niño, José lo que estaba haciendo, estaba adoptando legalmente como su hijo. Le estaba dando a Jesús su apellido. Y lo estaba identificando con la línea
de la familia de David. José obedeció, aceptó el costo, incluso aceptó la reputación, porque le importó más lo que Dios decía a lo que la gente podía pensar. ¿Cuántas veces te has sentido solo y que nadie te entiende? Hermano, hermana, no estás solo en tu dolor. No estás solos en tus luchas. No te sientas abandonado, no estás abandonado. Estás con Cristo. No estás solo en tus temores. Él quiere acompañarte. Si estás en Cristo, Dios está contigo. Pero esta verdad nos confronta también, porque muchos viven su vida como si Dios estuviera lejos, como si Dios no estuviera presente. Así que yo los invito a detenernos un momento, a hacer una pausa y responder en tu corazón. ¿Vives consciente de la presencia de Dios? ¿O piensas que Dios está lejos y no le importa cómo tú actúas? Hermano, este texto, este pasaje nos revela que Dios vino sobrenaturalmente. Nos revela que vino a salvarnos de nuestro pecado y vino a estar con nosotros. Pero eso no es solo para saberlo, no es solo para guardarlo aquí en la mente. Esto es para responder. Y tú que ya eres creyente y que llevas años en el Evangelio, este pasaje te recuerda algo que fácilmente olvidamos y constantemente lo olvidamos. No estamos solos. No estamos solos. No estás solo en tus luchas, no estás solo en tus cargas. No estás solo en tus momentos de debilidad ni en tus momentos de miedo. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Pero también te llama y te desafía a vivir a la luz de la verdad. Te llama a confiar más profundamente en Él, a depender menos de ti mismo y a confiar más en Dios. Te llama a anunciar a otros que Dios se ha acercado en Cristo a este mundo. Pero para esto tienes que vivir la palabra, no solo escucharla. No solo hablarla, no solo predicarla, necesitas vivir la palabra. Tenemos que practicarla. Este pasaje nos desafía, nos dice, Dios está con nosotros, sí, qué bonito. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos mostrando a aquellos que necesitan que Dios está con nosotros y que Dios está con ellos? Yo quiero desafiar a la Iglesia El Redentor a no ser creyentes solamente del día domingo, no a solo a ser creyentes de una actividad, no solamente participar en un ministerio. Hermanos, necesitamos vivir la palabra. ¿Cómo los de allá afuera nos van a conocer que Dios está con nosotros si nosotros no estamos ni ahí con ellos? Si nosotros no los visitamos. Hermanos, tenemos que ser creyentes auténticos. Recibimos a un Dios con nosotros y tenemos que predicar a un Dios con nosotros, pero eso requiere de que seamos consecuentes con nuestra forma de vivir, que vivamos el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque allá afuera hay mucha gente viviendo exactamente como comenzamos este sermón, sintiéndose solos, sintiéndose vacíos, a veces rodeados de gente, pero solos por dentro, nadie conoce su dolor. Y tú tienes el mensaje. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Tú tienes el mensaje, pero te lo has estado guardando. Dios nos invita a responder. Si Dios está con nosotros, vivamos el Evangelio. Para los que no han creído en Cristo, no son creyentes aún, nunca han venido a Cristo realmente, quizás has pensado que necesitas mejorar tu vida primero, quizás ordenar un poco tu vida primero, quizás ser un poco mejor persona para acercarte a Dios. Este pasaje te dice que la salvación no viene de ti, no nace de ti, no nace de tus esfuerzos, nace de Dios. Jesús vino precisamente porque ninguno de nosotros podíamos salvarnos a nosotros mismos. Hoy no necesitas esforzarte más. Lo que tú necesitas es rendirte a Cristo. Arrepiéntete y confía en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y no dejes para otro día, porque Dios hoy te está diciendo,
yo he venido a ti, ahora ven tú a mí. Dios no se quedó lejos observando nuestra vida, cómo arruinábamos nuestra vida, sino que Él descendió para salvarnos y caminar con nosotros cada día. No rechaces a ese Dios cercano. La pregunta para todos nosotros es, ¿qué haremos nosotros con Jesús? ¿Qué haremos con este Dios con nosotros? ¿Lo guardaremos para nosotros o lo daremos a conocer esta noticia que Dios se acercó para que tú tengas vida y tengas vida en abundancia? Oremos al Señor. Gracias, Señor, por ser un Dios con nosotros. Gracias porque te preocupaste. Gracias porque no miraste nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros pecados. Nos trajiste a Jesucristo, nos enviaste a Jesucristo a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar, para darnos salud y vida eterna, para salvarnos, para tener una relación con nosotros. Viniste a mostrar que tú caminas en nuestro dolor, caminas con nosotros cada día, que no nos abandonas, que no nos dejarás, que estarás con nosotros hasta fin del mundo, hasta cuando tú vengas y reinaremos contigo eternamente y para siempre. Señor, derrama bendición sobre nuestras vidas, bendice a cada uno de mis hermanos y bendícenos, Señor, para caminar contigo. Hacer el reflejo de Cristo allí, Señor, en medio de la oscuridad de este mundo. Ayúdanos a ser consecuentes como buenos siervos tuyos. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea para cada uno de nosotros. Amén.